Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Un despertar político. Barack Hussein Obama era un chico bastante agradable. Nació en 1961, y creció con su madre y sus abuelos en Honolulu, Hawái. Pero ni su madre ni sus abuelos imaginarían que acabaría en un cargo público, y mucho menos que se convertiría en presidente. Era un estudiante mediocre y un buen jugador de baloncesto. Lo único a lo que realmente prestaba mucha atención era a las fiestas. Pero en algún momento de la escuela secundaria comenzó a hacer preguntas que sus abuelos no podían responder, por ejemplo, ¿por qué la mayoría de los jugadores profesionales de baloncesto eran negros, pero ninguno de los entrenadores? ¿Por qué las personas que su madre consideraba buenas y decentes tenían tantas dificultades financieras? Para responder a estas preguntas, recurrió a los libros. Fue este voraz hábito de lectura lo que le dio un sentido medio decente de la política cuando llegó al Occidental College de Los Ángeles en 1979. En la universidad, siguió leyendo, pero sobre todo para impresionar a las chicas. Leyó a Foucault para relacionarse con el elegante bisexual que vestía todo de negro. Estudió a Marx para impresionar al ágil socialista desde su dormitorio. No lo llevó muy lejos con las mujeres, pero sí le enseñó algunas cosas sobre teoría política. Cuando se trasladó a Columbia, se obsesionó con la idea de la política en la práctica. Toda esta actividad política significaba que no era muy divertido salir con él, y los pocos amigos que tenía no dudaron en decírselo. Pero estaba bien estar solo con sus ideas. Solo necesitaba un lugar a donde ir para ponerlas en práctica. Al graduarse, aceptó un trabajo en Chicago, donde trabajó con un grupo que intentaba estabilizar las comunidades afectadas negativamente por el cierre de plantas siderúrgicas. Este trabajo finalmente le sacó la cabeza de los libros de teoría. Lo obligó a escuchar a personas reales, a escuchar sus problemas reales. También le ayudó a entender su identidad como hombre negro mestizo. Aún así, no estaba satisfecho con el efecto que estaba teniendo. El cambio llegaba demasiado despacio. Quería más poder, poder para configurar los presupuestos y guiar las políticas que pudieran tener un impacto real en estas comunidades. Decidió postularse a la Facultad de Derecho de Harvard y fue aceptado. El otoño siguiente, se trasladó a Boston para comenzar la siguiente etapa de su viaje. Pero resulta que la experiencia de Obama en la Facultad de Derecho se parecía mucho a su experiencia universitaria. Pasaba todo su tiempo leyendo sobre educación cívica. Pero esta vez lo recompensaron mejor, fue elegido director de la Harvard Law Review, consiguió su primer contrato de libros, y llegaron a raudales ofertas de trabajo bien remuneradas y de alto estatus. Estas ofertas fueron gratificantes, pero Obama terminó tomando un camino diferente. Still Justice se desconoce el paradero de Osama Bin Laden, el arquitecto de los ataques del 11 de septiembre, desde diciembre de 2001. Poco después de asumir el cargo, Obama dijo a su personal que quería hacer de la búsqueda de Bin Laden una prioridad absoluta. Pensó que la continua libertad de Bin Laden era una burla al poder estadounidense, y un tema doloroso para las familias del 11 de septiembre. En 2010, su solicitud finalmente dio sus frutos. Los analistas de la CIA habían encontrado un complejo en Abbottabad, Pakistán, donde habían reunido información sobre un hombre al que llamaban de Pacer. El Pacer, que medía más de 6 pies de altura, nunca salió del complejo y quemó su basura en lugar de tirarla. Tenía el mismo número de esposas e hijos que Osama Bin Laden. Para hacer ejercicio, caminó en círculos por el jardín del complejo. La CIA calculó la probabilidad de que fuera Bin Laden entre un 60 y un 80%. Ahora le correspondía a Obama decidir cómo autorizaría una redada y si lo autorizaría, sin el conocimiento de los pakistaníes ni de nadie más aparte de los que tenían que saberlo absolutamente. La más mínima filtración de información significaría el fracaso de la misión, ya que Bin Laden desaparecería sin dejar rastro en cuanto descubriera que los estadounidenses lo perseguían. Tras guardar el secreto durante casi 2 años, Obama decidió autorizar una misión de operaciones especiales.
Un equipo de los Navy SEAL volaba a Pakistán desde Afganistán en helicóptero para asaltar el complejo, matar a Bin Laden y escapar antes de que la policía o el ejército pakistaníes supieran que estaban allí. A medida que pasaban los días, la tensión se elevaba a un punto álgido. El día de la redada, Obama apenas podía trabajar. Jugaba nerviosamente a las cartas con su personal mientras esperaba el anochecer en Pakistán. Cuando llegó, él y su equipo se agolparon en una pequeña habitación que rodeaba a un técnico del ejército. Era la primera y única vez que veía una acción militar en vivo, y los 20 minutos que duró fueron insoportables. Pero luego recibieron la noticia que estaban esperando: habían matado a Bin Laden en la casa. Cuando se corrió la voz, una multitud se reunió frente a la Casa Blanca para celebrar, coreando Estados Unidos. Representó un pequeño cambio en el estado de ánimo del país, al menos durante un tiempo. Al igual que en la elección de Obama 3 años antes, la gente se sintió satisfecha al ver a su país lograr una victoria histórica. Fue la primera vez en su presidencia que Obama no tuvo que vender lo que había hecho. Cuando regresaba a la Casa Blanca después de felicitar al exitoso equipo de los SEAL, Obama sintió que se relajaba mientras contemplaba el resplandeciente río Potomac, que serpentea a través de Washington. Había logrado algo importante, algo histórico. Había un largo camino por recorrer, más batallas con el recalcitrante Congreso de McConnell, una dura lucha por la reelección e incalculables decisiones tensas y verdades difíciles de afrontar. Pero esta noche, al menos, pudo dar un suspiro de alivio. Un último intento. El primer momento decisivo de Obama fue en 2000. Su vida parecía ir bien, se había casado con Michelle, una abogada inteligente y hermosa de Chicago, y habían tenido una hermosa hija, Malia. Había conseguido 2 trabajos en Chicago, ejerciendo y enseñando derecho. También tuvo una oportunidad temprana de postularse para el Senado estatal, una carrera que ganó 2 veces. Pero no era suficiente para él. A pesar de las protestas de Michelle de que lo necesitaba más cerca, decidió postularse para la Cámara de Representantes contra un popular presidente en ejercicio. Fue un movimiento audaz y no salió según lo planeado. Perdió por 30 puntos. Al analizar detenidamente sus elecciones, se dio cuenta de que no le gustaba la forma en que estaba transformando su vida. Después de todo, había tomado la arrogante decisión de correr una carrera que no podía ganar. Peor aún, estaba decepcionando a su joven familia. Sin embargo, no se atrevió a alejarse por completo de la política. Todavía creía en su sueño de unir a estadounidenses de diferentes tendencias políticas, de diversos orígenes raciales y socioeconómicos. El problema era que este tipo de política simplemente no era adecuada para las contiendas locales. Lo que tenía que hacer era postularse para un cargo nacional, como el Senado. Así que decidió intentarlo una vez más. Si volvía a fracasar, abandonaría la política sin remordimientos. Michelle dio su bendición a regañadientes. Esta vez, encontró un arma secreta: David Axelrod, un periodista que se convirtió en consultor de medios políticos. Axe sabía que Obama tenía un mensaje persuasivo, solo necesitaba transmitirlo de manera más eficaz. La influencia de Axe pronto dio sus frutos, antes de que Obama anunciara su candidatura. Un discurso que pronunció en el que expresaba su desaprobación de la guerra de Irak se hizo viral en los blogs y en MySpace. No es que supiera lo que significaba todo eso, necesitaba la ayuda de su joven personal de campaña para entender el mundo en línea. El impulso creció. Llegaron pequeñas donaciones y voluntarios. Obama y su equipo se dieron cuenta de que habían descubierto algo: sus discursos hablaban de los problemas reales de la gente, y su candidatura reflejaba una esperanza que algunos estadounidenses pensaban que prácticamente se había desvanecido. Antes de las elecciones, se presentó la oportunidad de su vida. Fue invitado a pronunciar el discurso de apertura en la Convención Nacional Demócrata de 2004. Tumbado en la cama de su habitación de hotel en Springfield, Illinois, escribió el discurso en libretas amarillas. Trató de resumir la política que había estado buscando desde la universidad:
basándose en las lecciones que había aprendido de sus padres y abuelos. Se decidió por una frase que recordaba de su pastor en Chicago: la audacia de la esperanza. Fue un momento crucial en su carrera, la última vez que pudo entrar en una habitación sin ser reconocido. Unas semanas más tarde, fue elegido miembro del Senado, ganando por aplastante victoria. Cambio en el que podemos creer tras su discurso en el DNC, la publicidad que rodeaba a Obama rápidamente se hizo ridícula. Ya se le estaba haciendo difícil hacer cosas normales. Un día después de una caótica visita al zoológico de Lincoln Park, su hija Malia le sugirió que adoptara el alias de John John para permanecer más anónimo. Michelle replicó que solo podía permanecer realmente anónimo si lo operaban para pincharle las orejas. Prácticamente tan pronto como salió del escenario del DNC en 2004, la gente empezó a decirle que algún día sería presidente. Sus propias convicciones no eran tan sólidas. Pero de alguna manera, en la primavera de 2006, postularse a la presidencia ya no parecía imposible. Los medios de comunicación no aceptarían un no por respuesta, sin importar cuántas veces lo negara. Cuando el senador de Nevada Harry Reid dijo que debía pensar en ello, su postura de línea dura se suavizó. Pero fue una visita al senador Ted Kennedy lo que finalmente le hizo cambiar de opinión. Invocando a sus hermanos idealistas, John y Robert, Kennedy miró a Obama a los ojos y le dijo: «Momentos como este son raros. Crees que puede que no estés preparado. Pero no eliges el momento. El tiempo te elige a ti». Obama anunció que se postularía a la presidencia en febrero de 2007, y luego se fue directamente a Iowa, para empezar a postularse para el crucial caucus de las primarias de ese estado. Miles de personas acudieron a verlo. «Esto no es normal», dijo un veterano agente político de Iowa. Pero Obama no estaba seguro. Era un candidato joven e inexperto. Lo peor de todo es que era profesor, y se notaba. En lugar de dar fragmentos concisos, en realidad trató de responder a las preguntas de los entrevistadores. Los otros candidatos, con más experiencia, adoptaron un enfoque diferente y utilizaron las entrevistas como plataforma para transmitir su mensaje. La campaña tenía dos cosas a su favor. Primero, un equipo de primera categoría dirigido por David Axelrod. La segunda cosa era el dinero. A medida que la campaña crecía, la composición de su base de donantes cambió, de grandes benefactores a pequeños donantes de base. También contaban con un ejército de jóvenes voluntarios entusiastas, que acudieron en masa a ayudar en Iowa. El ímpetu de Obama hizo temblar a los demás candidatos, especialmente a Hillary Clinton, de quien muchos suponían que sería la candidata demócrata. La animosidad entre las dos campañas culminó con una pelea a gritos entre Obama y Clinton en la pista entre sus dos aviones en Des Moines, Iowa. Sin embargo, las tácticas encubiertas de la campaña de Clinton y la pelea a gritos tuvieron poco impacto. Obama ganó Iowa de manera decisiva, por 8 puntos. La carrera había empezado. ¿Un presidente negro? El récord de Iowa no duraría, perdieron New Hampshire, la siguiente carrera por las primarias. Pero Obama ahora ve esta derrota como uno de los momentos más importantes de la campaña. Ahora comprendieron que no sería tan fácil como parecía. El personal apretó los dientes y volvió a trabajar. Había más problemas en la tienda. Un viejo amigo de Obama, el reverendo Jeremiah Wright, fue grabado dando opiniones descabelladas sobre la supremacía blanca y la inferioridad de los negros en un servicio religioso dominical. Sacó a relucir algunos temas antiguos para Obama en torno a su compleja relación con la comunidad negra. Algunos de ellos pensaban que Estados Unidos no estaba preparado para un presidente negro, otros pensaban que no era lo suficientemente negro como para representar a la comunidad. No eran solo algunos miembros de la comunidad negra los que tenían problemas con Obama. La prensa derechista repetía como loros algunos rumores tontos, acusándolo de haber sido traficante de drogas y prostituto gay. También hubo más ataques insidiosos basados en la raza contra él y Michelle.
Un segmento de Fox News describió a Michelle como la mamá del bebé de Obama. Sin embargo, Obama siguió ganando. En Carolina del Sur, se vio alentado por una histórica participación negra. Personas de todos los orígenes se volvieron locas en los mítines de Obama. Después de sus discursos de muñón, los admiradores gritaban y lloraban, le tocaban la cara y le exigían que abrazara a sus bebés. Los mítines dieron energía a Obama y a su equipo. Pero a Obama también le preocupaba que se convirtiera en el centro de 1 millón de esperanzas y sueños diferentes. Inevitablemente sería una decepción. Y luego el reverendo Wright volvió a ser noticia. Circulaba un vídeo recopilatorio en el que destacaba todas las cosas incendiarias que había dicho a lo largo de los años, incluida maldita sea Estados Unidos. Era como hierba gatera para los votantes del Estado Rojo amantes de la radio que se sentían incómodos con la idea de un hombre negro en la Casa Blanca. Incluso los miembros más optimistas de la campaña admitieron que tal vez no sobrevivirían a esto. Obama decidió ir a por todas. Pasó los días siguientes trabajando en un discurso sobre la raza. Quería comunicar a los estadounidenses que, si bien el reverendo Wright formaba parte de su narración, él no era toda la historia. La abuela blanca de Obama, una mujer que a veces se asustaba al cruzarse con personas negras en la calle, también formó parte de esa historia. Independientemente de si el discurso tuvo éxito, Obama pensó que diría lo que quería decir. No tenía por qué preocuparse. El discurso llegó. 1 millón de personas la vieron en 24 horas, un récord en ese momento. Habían logrado detener la hemorragia. Con la siguiente ronda de victorias en las primarias, estaba claro que Obama sería el candidato. Grandes esperanzas y un destello de oscuridad cuando llegó el momento de que Obama eligiera un compañero de fórmula. Joe Biden no era la opción inmediata. Sobre el papel, los dos hombres eran polos opuestos. Biden, 19 años mayor que Obama, era congresista de carrera. Obama era un joven advenedizo. La calidez y la ligereza de Biden distaban mucho de la frialdad docente de Obama. Pero era inteligente, compasivo y prestaba atención y, por encima de todo, tenía corazón. Al final fue una decisión fácil. Obama disfrutaba de una clara ventaja en las encuestas cuando John McCain, el candidato republicano, anunció a su propia compañera de fórmula, un comunicado de prensa que llevó a Joe Biden a preguntar, ¿quién diablos es Sarah Palin? Joe, y el país, pronto se enteraron. Era la gobernadora de Alaska, una chica muy conservadora de un pueblo pequeño con una energía asombrosa de clase trabajadora. No sabía de qué hablaba sobre una variedad de temas, pero eso no importaba a los votantes, que estaban encantados de ver a alguien como ellos subir al escenario. Era evidencia de una realidad más amplia y oscura en la que la lealtad partidista y las maquinaciones políticas amenazaban con borrar todo lo demás. John McCain era un buen hombre, Obama lo había visto demostrar un verdadero coraje en el Senado. Sin embargo, el candidato republicano estaba siendo arrastrado hacia la derecha por su partido, y por el sentimiento cada vez más populista del electorado. Sin embargo, McCain y Palin no eran los peores problemas de Obama. El sistema financiero mundial estaba a punto de sufrir una caída catastrófica, y no estaba del todo claro cuándo se recuperaría, ni si lo haría. Cuando los principales prestamistas de hipotecas de alto riesgo del país comenzaron a declararse en quiebra a finales de 2007, las cosas empezaron a desmoronarse rápidamente. Las instituciones financieras anunciaron pérdidas de miles de millones, los mercados reaccionaron mal y, en la primavera de 2008, Estados Unidos había entrado en recesión. La campaña de McCain tuvo problemas desde el principio. Y cuando McCain tomó la desesperada decisión de suspender su campaña para supuestamente hacer frente a la crisis financiera, casi todo el mundo tuvo claro que Obama iba a ganar. El póster Hope de Shepard Fairey, en el que aparecía el rostro de Obama en rojo, blanco y azul, comenzó a aparecer por todas partes. «Eres la nueva moda», le dijo Valerie Jarrett, amiga y asesora de Obama desde hace mucho tiempo.
El día de las elecciones, Obama jugó baloncesto y luego recorrió las desiertas calles de Chicago hasta el Hotel del Centro, donde él y su familia estarían viendo las devoluciones. Cuando empezaron a llegar los resultados, Obama se sentó junto a su suegra, Marian Robinson, que había crecido en una época en la que la idea de un presidente negro parecía tan probable como la de un cerdo volador. «Esto es demasiado», dijo mientras observaba cómo los estados se ponían azules. Lejos del abismo, la agenda de un presidente está apretada desde el momento en que es elegido. Sin embargo, durante el invierno de 2008, solo había una cosa que realmente importaba: detener el colapso de la economía. El mercado de valores había perdido el 40% de su valor. Se presentaron solicitudes de ejecución hipotecaria en 2,3 millones de viviendas. La riqueza de los hogares había caído más de 5 veces más que durante la Gran Depresión. Las cosas estaban tan mal que Obama volvió a fumar, hasta 10 cigarrillos por día. Lo primero que había que hacer era aprobar un proyecto de ley de estímulo fiscal, inyectando dinero a la economía, hasta que pudiera volver a ponerse en marcha. El proyecto de ley propuesto ofrecía una serie de beneficios: más cupones de alimentos, un seguro de desempleo ampliado, recortes de impuestos para la clase media, y ayuda a los estados para ayudarlos a evitar el despido de maestros, bomberos y otros empleados. Pero conseguir que fuera aprobado por el Congreso estaba lejos de ser algo seguro. La verdad es que el Congreso no funcionó muy bien. El bipartidismo era algo nostálgico del pasado. Incluso en ese momento, la mayoría de los políticos más populares apenas se aferraban a sus escaños. Una nueva generación de políticos, discípulos de Newt Gingrich, Rush Limbaugh y Sarah Palin, había llegado al poder. Estas personas no se comprometieron. Fueron dirigidos por Mitch McConnell, el líder republicano del Senado. McConnell era soso y poco carismático, más interesado en el partidismo inquebrantable que en los detalles de la política. También fue bastante grosero. Joe Biden le habló a Obama de un encontronazo que habían tenido en el Senado, cuando Biden se acercó a McConnell para discutir una ley. McConnell levantó la mano para detenerlo, como si dirigiera el tráfico. «Debes tener la impresión equivocada de que me importa», dijo. Obama se comprometió a trabajar al otro lado del pasillo. Pero a medida que pasaba cada día, la cooperación republicana se agotaba aún más. Se enteró de que Mitch McConnell había estado presionando a su grupo para que ni siquiera hablara con el personal de la Casa Blanca sobre el proyecto de ley de estímulo, intentando impedir que Obama lograra algo, independientemente de las consecuencias para el país. En última instancia, la ley de recuperación obtuvo 0 votos republicanos. De todos modos, había suficientes demócratas en la Cámara de Representantes para aprobarla, pero el bloqueo total de los republicanos fue la primera oportunidad de una guerra que McConnell y sus compinches librarían contra Obama durante los próximos 8 años. Esta resistencia republicana, que se endureció en las primeras semanas de la presidencia de Obama, influyó en la forma en que la prensa y el público la vieron. También marcó el rumbo para una ruptura de la sensibilidad política de los Estados Unidos, lo que provocó una repercusión masiva y sin precedentes, a la que todavía nos enfrentamos hoy en día. Grandes columpios. Un día, unos 100 días después de su presidencia, Obama se reunió con Tim Geithner, el secretario del Tesoro. Normalmente, Obama podía darse cuenta de lo malas que eran las cifras solo por la expresión del rostro de Geithner. Pero esta vez fue diferente, la economía parecía estar dando un giro. Pero a estas alturas, la crisis financiera había llegado a todos los rincones del mundo, y fue el tema dominante sobre la mesa en la cumbre del G20 de 2009 en Londres. El trabajo de Obama consistía en convencer a todo el G20 de que el estímulo fiscal era la decisión correcta, incluidos los países recalcitrantes como Rusia y China. Del contingente europeo, Angela Merkel y Nicolas Sarkozy eran nuevos conocidos. Merkel era una líder paciente y metódica, con ojos azules brillantes que a veces revelaban emociones profundas. Ella y Obama se llevaron bien de inmediato. Sarkozy, por otro lado, estaba lleno de arrebatos emocionales. También llevaba elevadores en sus zapatos, señaló Obama con diversión.
Tras una maniobra que se convertiría en algo habitual en estas cumbres, el G20 llegó a un acuerdo de estímulo. Sarkozy estaba tan emocionado que empezó a cantar el nombre de Heydner, para disgusto de la taciturna Merkel. De vuelta en casa, Ted Kennedy había hecho un regalo a los Obama, un perro de agua portugués. Llamaron Bo a este esponjoso paquete de alegría en blanco y negro de lengua rosa. Rápidamente se convirtió en un miembro querido de la familia Obama. Pero Teddy Kennedy tenía una enfermedad terminal con un tumor cerebral. En esta etapa tardía, había un problema que podría haberlo obligado a levantarse de la cama: la atención médica. Durante décadas, el sistema de salud estadounidense había estado roto. En 2009, más de 43 millones de estadounidenses no tenían seguro, y las primas de la cobertura familiar habían aumentado un 97% desde el año 2000. Los costos de la atención médica se estaban descontrolando. El equipo de Obama estaba preocupado por lo que sucedería si él tomaba un gran giro, intentar introducir la atención médica universal, y fallaba. Con el Congreso sumido en el caos, impulsar la legislación de salud estaba lejos de ser algo seguro. Pero, debido a la recesión, los números de sus encuestas iban a verse afectados de todos modos. Para Obama, dejar que el miedo se interpusiera para ayudar a millones de personas a recibir atención médica habría sido desmesurado. Kennedy se unió a Obama en una conferencia de prensa sobre el tema, una de sus últimas apariciones públicas. La política de una ley de este tipo sería tremendamente complicada, por lo que Obama insistió en dar forma al proyecto de ley de tal manera que pudiera obtener al menos algún apoyo republicano. Pero los republicanos tenían otros planes. Victorias históricas, derrotas históricas. Los republicanos estuvieron en contra de la ley de cuidado de salud asequible desde el principio. Tras analizar en el mercado alrededor de 40 mensajes antirreformistas, se dieron cuenta de que describir el plan como una toma del poder por parte del gobierno era lo que más enfurecía a los votantes republicanos. McConnell lanzó ofensivas contra la legislación utilizando exactamente este lenguaje. Sus esfuerzos por irritar al público estaban dando resultado. En el verano de 2009, el llamado Tea Party estaba en auge. El Tea Party fue un esfuerzo de la derecha por atraer a los votantes aumentando sus temores. Las secciones locales del Tea Party movilizaron a sus seguidores contra lo que denominaron Obamacare utilizando las mismas herramientas de redes sociales con las que Obama llegó a la presidencia. Uno de sus temas de conversación favoritos era un viejo rumor de que Obama había nacido en Kenia y, por lo tanto, no era elegible para ser presidente. Obama no creía que pudiera contrarrestar esta ola de oposición. Pero sí pensó que podría ayudar a los demócratas del Congreso a sentirse un poco más fuertes. Así que su equipo organizó un discurso en horario estelar antes de una sesión conjunta del Congreso. El discurso se vio empañado por una falta de respeto sin precedentes por parte de un congresista de Carolina del Sur, quien gritó, «¡Mientes!», a Obama en mitad de su discurso. Sin embargo, Obama logró que se aprobara la Ley de Cuidado de Salud Asequible en el Senado, en Nochebuena de 2009, tras 24 horas seguidas de debate. Unos meses más tarde, después de una dura batalla, también fue aprobada en la Cámara. Obama y su equipo estaban llenos de júbilo. Era una promesa cumplida. También me pareció un buen momento para dejar de fumar. Obama no ha tocado un cigarrillo desde entonces. Desde el momento en que Obama tomó posesión, su equipo sabía que las elecciones de mitad de período serían difíciles. Habían intentado hacer mucho en 2 años, aprovechando al máximo el control del Partido Demócrata sobre el Congreso y su supermayoría en el Senado. Habían logrado mucho, habían salvado a la economía de una depresión y habían estabilizado el sistema financiero mundial. Y habían aprobado un histórico proyecto de ley de salud. Eso por sí solo era más de lo que cualquier Congreso había logrado en los últimos 40 años. Sin embargo, la economía seguía en la cuneta. A la gente no le importaba que las cosas hubieran podido ir aún peor si Obama no hubiera intervenido. Seguían sufriendo.
Ese año, los demócratas perdieron 63 escaños en la Cámara de Representantes, la peor paliza que había recibido un partido desde la década de 1930. También perdieron su supermayoría en el Senado, lo que significaba que las cosas estaban a punto de ponerse mucho más difíciles. Los acontecimientos en el extranjero obligan a tomar decisiones difíciles. Los primeros años de Obama en el cargo le enseñaron que, en el fondo, era un reformista, no un radical. Algunas de sus decisiones de política exterior reforzaron esa perspectiva, pero otras lo obligaron a revisar sus valores, y la medida en que podía estar a la altura de ellos. La guerra en Afganistán es un ejemplo en el que un enfoque radical habría sido catastrófico. La situación sobre el terreno, un gobierno corrupto e ineficaz y una población que vivía en gran medida según los caprichos de los talibanes, hizo que la retirada total de las tropas nunca fuera una opción. De hecho, el Estado Mayor Conjunto recomendaba un nuevo y enorme despliegue, 17.000 soldados más contra una ofensiva de verano de los talibanes. Luego, casi tan pronto como Obama autorizó el envío de tropas adicionales, el Estado Mayor Conjunto y el comandante de las fuerzas estadounidenses en Afganistán pidieron otros 40.000 soldados. Demasiado para ser un presidente que se opone a la guerra. Pero las alternativas eran peores. Mientras tanto, recibió una llamada del Comité Nobel, le estaban concediendo el Premio Nobel de la Paz. Se quedó estupefacto. ¿Para qué?, preguntó a su ayudante al recibir la noticia. No estaba promoviendo la paz, estaba enviando a más jóvenes a la guerra. Parecía indicar una brecha cada vez mayor entre la realidad de la presidencia de Obama y las expectativas que otros tenían de ella. Muy pronto, se produjo otro acontecimiento en el extranjero que obligó a Obama a enfrentarse al abismo entre sus valores y la realidad de sus capacidades. En 2010, Egipto estalló en protestas. Miles de manifestantes acudieron a la Plaza Tahrir y pidieron que se destituyera al anciano autócrata Hosni Mubarak, que ya no estaba en contacto con él. Si Obama hubiera sido candidato o senador, la decisión de apoyar la reforma democrática habría sido fácil. Sin embargo, el presidente Obama se vio obligado a aceptar el hecho de que Estados Unidos tenía un interés personal en un Egipto estable, es decir, un Egipto en el que Mubarak siguiera siendo dictador, incluso a expensas de los procesos democráticos. Peor aún, los Hermanos Musulmanes, una organización islamista, eran el grupo político más poderoso del país. Si el grupo tomara el poder, podría significar problemas para las relaciones entre los Estados Unidos y el Medio Oriente. Al final, Obama decidió actuar según su conciencia, habló en apoyo de los manifestantes y le pidió a Mubarak que renunciara, primero mediante una llamada telefónica privada y luego públicamente. Cuando Mubarak renunció, fue el verdadero final de una era en el Medio Oriente. Sin embargo, desencadenó acontecimientos que significarían una catástrofe en toda la región, para miles de manifestantes en Siria y Bahrein, y para un grupo de estadounidenses en Bengasi, Libia, unos años después.